Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, mucho hemos hablado de Colombia, de este cambio, de este primer gobierno progresista en este país liderado generalmente por las derechas. Ha habido protestas, ha habido reclamos, la juventud se tiró a las calles y realmente hay una gran esperanza con la elección del presidente Gustavo Petro y tienen una gran responsabilidad en este momento porque hay tantas demandas y tantas expectativas que, bueno, saludamos a este gobierno y le deseamos lo mejor. Hoy nos acompaña un dirigente de este pacto histórico que llevó a Gustavo Petro al triunfo, y estamos aquí con Tarcisio Rivera. Él es un abanderado, ha hecho política y creo que también carga parte de esta responsabilidad de este nuevo gobierno. Tarcisio, bienvenido. Julio también, que nos acompaña hoy, ha sido embajador en Colombia, conoce esa realidad y creo que podemos tener una conversación interesante con ellos para entender cuál es la situación ahora y cuáles son esas demandas y todo lo que ha ofrecido Gustavo Petro sobre una economía que no se base en la extracción, sino que cuide el medio ambiente, un país petrolero que vamos a ver cómo lo va a lograr. Bienvenido, Tarcisio. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todo el pueblo de República Dominicana. Un saludo de manera especial y agradecimiento para ustedes. Y quiero en este conversatorio poder compartir algunas iniciativas y procesos que vamos a desarrollar ahora que ya logramos ser gobierno y que a partir del 7 de agosto ya nos toca asumirlo como tal. Tarcisio, la sociedad colombiana es una sociedad con muchos retos y muy compleja. Yo creo que es una de las más complejas de América Latina. Si yo te preguntara, ¿qué viene a partir del 7 de agosto? ¿Cuáles son esas prioridades que el gobierno, que ya muchos de los ministros han sido señalados y designados por Gustavo Petro, cuáles serán esas medidas más importantes que tiene en su carpeta Gustavo y el gobierno que lo acompaña? Bueno, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, como cabeza de gobierno, la responsabilidad central que tienen es cumplir el programa de gobierno que le vendimos al pueblo colombiano, que lo discutimos con el pueblo colombiano. Pero de ese programa de gobierno quiero resaltar que hay 3 ejes fundamentales sobre los cuales este gobierno va a trabajar. En primer lugar, es cómo ayudar a construir ese proceso de paz que se inició con el proceso de negociación con las FARC. Esa es una prioridad, porque nosotros decimos, si hay paz con justicia social, se puede trabajar el progreso y el desarrollo de un país, pero la paz es súper necesaria. En segundo lugar, Petro y el programa nuestro de gobierno apunta a resolver de manera una serie de desigualdades sociales que hay en todos los niveles. Y por eso se plantea la necesidad de la justicia social como un elemento fundamental, paz y justicia social. Y lo otro, en Colombia, a pesar de la posición geográfica privilegiada que tenemos, de todas formas, los problemas de los cambios climáticos y la crisis climática que hay, también la hemos cogido como una bandera del programa de gobierno y en esa dirección vamos a trabajar. Hemos visto también, Tarcisio, que contrario a lo que muchos pensaban, las relaciones con Estados Unidos han sido abordadas, se han puesto de acuerdo, han definido ejes en los que trabajar y vemos que Gustavo Petro está tratando de hacer un verdadero gobierno de concertación nacional con todas las fuerzas. Es verdad también que no tiene todos los apoyos en las cámaras y esto lo obliga, pero pienso que la naturaleza del gobierno también es de concertación. ¿Es así? Sí, nosotros inclusive ese proceso que lo hemos caracterizado como desarrollar un cambio en toda la dimensión que signifique el cambio, en el plano económico, en el plano político, social,
que nos permita superar esas dificultades que en esos espacios de vida social del país tenemos. Es así como, por ejemplo, nosotros creemos que con el gobierno de Estados Unidos nos va a tocar conversar y ya estamos conversando. Les quiero decir que el gobierno actual de Iván Duque demoró 3 años para que Biden lo recibiera. Y acá bastó que ganáramos el 19 de junio, a los 2 días ya tuvimos el mensaje y el viernes pasado llegó una delegación de un alto nivel a reunirse con Petro e inclusive exigió que ahí estuviera el presidente que sale. En ese sentido, nosotros creemos que ese proceso y caracterización de concertación que es necesario para poder realizar el programa de gobierno que hemos entregado al pueblo colombiano en el campo internacional, hemos empezado bien con el gobierno norteamericano y que de igual manera tenemos que hacerlo con el conjunto de los pueblos del mundo y de manera particular nosotros tenemos un énfasis en el programa de trabajar por la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. La sociedad colombiana, que está tan dividida, Julio, que ha sido embajador allá, nos ha explicado muchas veces cómo esto de los, ¿cómo es que se llaman? De las, que están agrupados como por castas. Y es difícil progresar en Colombia, que el que nace dentro de una clase social se le hace difícil llegar a otra clase. ¿Cómo piensan abordar esta diferenciación social y la inclusión en Colombia, que es uno de los puntos principales para ustedes? Bueno, nosotros decimos en términos de valoraciones políticas que allá lo que nosotros decimos la lucha de clases o la desigualdad social es profunda. Es profunda. Y de esa manera creemos que tenemos ese reto de buscarle salidas a esa situación que hay allá. Allá nosotros tenemos problemas complicados de tipo económico. Tenemos una economía que tiene mucha dependencia de los designios del gobierno norteamericano por un lado. Por otro lado tenemos una clase económica. Allá 25 familias son las que históricamente nos han gobernado siempre y lo han hecho a través de 2 partidos tradicionales de más de 100 años, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El reto que tenemos ahí sobre la base de que el diálogo y las coincidencias que podamos tener en las opiniones prácticas del desarrollo de la convivencia en Colombia coincidan con nuestro programa, estamos dispuestos a trabajar con todo el mundo, con los gremios económicos, con las clases sociales que han dirigido el país y en esa dirección aspiramos que tengamos receptividad por parte de ellos sobre la base que ellos han sido los responsables de toda esa desigualdad social que hay en Colombia. Tarcisio, hay un tema que evidentemente atraviesa en muchos aspectos la política colombiana, que fue usado durante la campaña, pero que es fuente de muchas posibilidades, vamos a decir, y es Venezuela. Las relaciones con Venezuela, que es un país con el cual ustedes comparten más de 2.000 kilómetros de frontera, que son pueblos muy parecidos en todos los sentidos, en costumbres, en cultura. Había, cuando yo estaba allá, la integración económica era enorme. El primer socio de Colombia era Venezuela, no era Estados Unidos, era Venezuela, y todo esto se ha trastocado por las confrontaciones políticas. Petro ha dicho que quiere revertir esto. ¿Cómo piensan proceder en el caso de Venezuela? Bueno, en primer lugar, nosotros lamentamos, rechazamos, se nos convirtió en una consigna de reivindicación política la situación que tuvo el gobierno de Iván Duque de romper relaciones y de caracterizar a Venezuela y al gobierno como un peligro para nuestro país, cuando social y económicamente es como lo acaba de describir usted. En esa dirección nosotros en el programa de gobierno, y es una decisión política que vamos a
a desarrollar a través del presidente Petro es la renovación de las relaciones diplomáticas con Colombia, en todas las dimensiones que demanda la diplomacia y las relaciones con el país, porque eso nos trae una serie de consecuencias positivas. Nosotros tenemos en esa frontera, que era muy comercial, Sí. volver a restablecer el comercio fluido entre los dos países. Además, porque tanto la economía colombiana le sirve al pueblo venezolano como los de allá hacia nosotros. Entonces tiene que haber una reciprocidad que la cortaron estos gobiernos anteriores y nosotros vamos a restablecerlo, primera cosa. En segundo lugar, ahí hay muchos temas por tratar. El problema del comercio, el problema de que nos vienen acusando a Colombia de que la insurgencia que es colombiana se opera en Venezuela. Entonces es un problema que tenemos que resolver. Y lo otro, el problema del narcotráfico inclusive, porque dicen que esa es una línea por la cual una ruta, eso también tenemos que resolverlo. En conclusión, nosotros valoramos como una necesidad imperante la necesidad de establecer las relaciones con el gobierno venezolano, pero volver a restablecer toda esa unidad e identidades que tenemos con el pueblo venezolano. Fíjense que, como bien dice Tarcisio desde el inicio, Tarcisio Rivera, dirigente de este gobierno, todo en Colombia ronda alrededor del proceso de paz, algo añorado por los colombianos y que repercute en todos los aspectos de la vida. Las relaciones con Venezuela, las relaciones con Estados Unidos, la economía, la inclusión, todo tiene que ver con el proceso de paz en uno u otro sentido, tanto respecto a las guerrillas, al narcotráfico, como dentro de la cohesión de la población, porque también es parte del proceso de paz, aunque uno no lo entiende en ese sentido, la inclusión social, para que haya una verdadera paz en lo que es todo el territorio de Colombia, que es enorme. Colombia es enorme y es un territorio de 60 millones de personas, ¿verdad? 50. Es que 50 millones tiene el país. O sea que es un país enorme y por la topografía, por la selva, difícil también de manejar. Se dice que va a ser, no sé si ya habrán nombrado el ministro de la Defensa, se decía que era ya, porque se habló mucho de que iba a ser una mujer. ¿A quién finalmente? Bueno, dentro de los retos que tenemos para hacer viable la gobernabilidad en Colombia, hacer viable el programa, hay que tener un equipo de ministros, que allá son 18, que corresponda y represente los intereses de lo heterogéneo, de lo multicolor que ha sido el desarrollo de toda esta campaña política electoral que nos llevó a que Petro y Francia Márquez encabecen el gobierno y que hayamos cambiado la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. En ese sentido, nosotros creemos que la paz es clave. Esa es la bandera número 1 para nosotros. Nosotros, como se lo decía anteriormente, el tema de la paz es importante, la lucha por romper esa desigualdad social y, por otro lado, por contribuir a la solución de los problemas de los cambios climáticos. En esa dirección estamos trabajando y creemos que con el concurso del pueblo colombiano, algo que nosotros queremos decir es que en estas elecciones la gente no votó de manera mecánica por cumplir con un deber ciudadano, sino que logramos ganar una participación activa de la gente. ¿Y cómo lo hicimos? Uno, que la gente conociera y se apropiara del programa de gobierno. En segundo lugar, que se abriera a participar, porque allá teníamos un problema en materia electoral, era que la abstención era altísima, llegó hasta el 63%. En las dos vueltas que hubo, primera y segunda, este proceso electoral, logramos bajar esa abstención al 48%, es decir, ya le empezamos a ganar. Y por otro lado, el voto en blanco, que era grandísimo allá, también se redujo. Y como desarrollamos toda una campaña de tipo educativo alrededor del programa y de cómo votar, por primera vez, fíjese que
en el proceso electoral, allá ya no se votaba por la foto de un candidato o por el número y el nombre de un candidato, sino que logramos, fruto precisamente de ese sentido de propiedad que ganamos en la gente, que votara era por el logo del pacto histórico. Votaron fue por el logo del No pacto había histórico. cara. Ya no había cara, ni había nombres, ni nada de eso. Interesante. Inclusive no estaba ni la foto de Petro, ni de Francia, era el logo. Interesante. Y con eso, para el Congreso, logramos en el Senado de la República, que nosotros teníamos 5, hoy tenemos 20 senadores. Sí. En la Cámara de Representantes, que no teníamos sino 7, hoy tenemos 31. Y en la dinámica que tiene el inicio del gobierno, hemos logrado que la mayoría de partidos de Colombia estén de nuestra parte, hayamos hecho unidad de acción. La ley electoral ya determina que cuando ya está el gobierno para posesionarse, los partidos del Congreso no les quedan sino 3 opciones. Una, declararse partidos de gobierno y por lo tanto ayudar a desarrollar el programa. 2, ser independientes y 3, ser oposición. Y tenemos todos los partidos, la mayoría de los grupos acá. Es decir, que tenemos el campo abierto, la autopista para hacer que las leyes pasen. Solamente está en la oposición el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Pero con una cosa que es bueno que conozca la opinión pública nacional e internacional, es que ya no es la fuerza política que representaba hace unos años. Hoy, de ellos después de que eran la mayoría en el Congreso, hoy están reducidos solamente a 13 parlamentarios. Sin embargo, Tarcisio, pacto histórico, como se llama este movimiento que llevó a Gustavo Petro al poder, y esto una coalición. A eso es que me refiero, a una coalición que lo llevó al poder y la verdad es que estuvo puntero desde siempre en las encuestas. Sin embargo, históricamente estas coaliciones no se mantienen en el tiempo. Pudiera ser que en el caso de Colombia, donde hay tanta desigualdad, tanta conciencia, porque creo que hay conciencia de la necesidad de un cambio, a pesar de que ha tenido una economía estable, fíjense, porque hay que destacar esto. Colombia ha sido una de las economías más estables en Latinoamérica, pero no todo se puede medir en el PIB. Creo que lo social es más importante que lo económico y la división social en Colombia ha sido muy marcada y muy importante. ¿Ustedes creen que con el entusiasmo que tiene la población y la conciencia que se ha despertado, estas coaliciones se mantendrán en apoyo al gobierno de Gustavo Petro? Sí, nosotros tenemos 2 retos en esa dirección. El primero es fortalecer política y orgánicamente lo que es el pacto histórico, las 25 organizaciones políticas que estamos allí, las sociales, porque somos los responsables del cambio hacia adelante, primera cosa. Por otro lado, tenemos que saber manejar, y lo estamos haciendo, es la unidad de acción con las fuerzas políticas que no son del pacto histórico, pero que tienen incidencia en la vida política y social del país. Y en eso era lo que les comentaba anteriormente, que hemos ganado una correlación de fuerzas favorable y que nos va a permitir tener gobernabilidad en el gobierno y lograr también ese proceso en el Congreso de la República. Hay un aspecto, Tarcisio, que es muy conocido a nivel internacional y que es uno de los grandes retos tanto de Gustavo como de Francia en el gobierno, y es el tema de los derechos humanos. Es decir, en Colombia creo que es el país donde más sindicalistas, defensores del medio ambiente, activistas sociales son asesinados cada año. Y eso lo que refleja es la gran conflictividad que deriva del conflicto armado a la vez. Conflicto que ha ido atenuándose pero que no ha desaparecido. En el terreno de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, sabemos que no se van a resolver de un día para otro. Pero como tú nos explicabas anoche, hay un asunto que es fundamental y es el programa del pacto histórico, lo que plantea en ese terreno. Ese es un punto de los más importantes que tenemos,
porque nosotros allá con toda esa guerra que ha habido, porque allá ha habido un proceso de guerra, y inclusive en ese proceso Desde de el guerra, 48, por lo menos. sí, pero ese proceso de guerra en lo fundamental, los más golpeados han sido los sectores sociales. En ese sentido nosotros estamos colocando que es determinante defender la vida, y el derecho a la vida está íntimamente ligado al desarrollo real, efectivo de los derechos humanos en toda su magnitud. Entonces, lo de derechos humanos nosotros lo vamos a trabajar al centro. Inclusive, tenemos en mente, y creo que eso lo vamos a lograr por la correlación de fuerzas que tenemos en el Congreso, es que va a haber un nuevo ministerio, sería el número 19, que es el de la igualdad social. Y eso de la igualdad social, ese ministerio que es el que va a desempeñar Francia Márquez, porque ya en la Constitución nuestra el vicepresidente no tiene funciones. Igual que aquí. Las funciones se las asigna el presidente. Sí. Entonces ya está la determinación política que ella va a ser la ministra de ese nuevo ministerio. Igualdad social. Eso, Ministerio de Igualdad Social, pues se va a demorar unos meses porque tiene que hacer trámite en el Congreso de la República. Pero desde ahí al centro vamos a colocar es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la garantía para todos los colombianos de que pueden vivir en paz en nuestro país. Yo creo que Francia Márquez tiene un papel muy representativo en este gobierno por ser una mujer afroamericana que viene de la lucha social. Pienso que le ha sumado, que tiene una participación, si se le da este ministerio, muy, muy importante. Ahora bien, Tarcisio, ¿a qué se refiere Gustavo Petro y cuál será el programa de los primeros 100 días de gobierno que se dice que será que se dará un impulso de shock porque quiere hacer grandes cambios? En eso nosotros hemos priorizado las siguientes cosas. En primer lugar, vamos a hacer dentro del desarrollo económico un programa de choque en materia económica que resuelva los principales problemas. Allá hay gente aguantando hambre en Colombia. Somos 50 millones y nosotros decimos 22 millones están aguantando hambre, en la pobreza absoluta ya. Primera cosa. En segundo lugar, nosotros estamos planteando la necesidad de aclimatar ese proceso de paz. Tercero, en materia de la inequidad que existe allá, vamos a trabajar porque el trabajo se convierta en una herramienta fundamental que nos ayude. Y lo que vamos a propiciar es que en el desarrollo de las fuerzas productivas allá y de mejoramiento de la economía es dar empleo, pero un empleo digno, que para nosotros el empleo digno, hemos dicho, tiene 3 cosas fundamentales y en esa dirección vamos a trabajar. Primero, que tenga estabilidad. Nosotros vamos a luchar contra ese parte del modelo neoliberal que es la tercerización. Nosotros vamos a que haya empleo con estabilidad. Segundo, que tenga salarios justos. Tercero, que tenga seguridad social y que realmente el trabajador o la trabajadora no solamente resuelva su situación, sino la de su familia y contribuya al desarrollo del progreso y el desarrollo del país. Ese es el empleo, es una tarea fundamental. Y ligado a eso, vamos a presentar unos proyectos de ley que nos ayuden a cambiar ese panorama que nos han dejado como herencia estos gobiernos anteriores. Por ejemplo, vamos a hacer una reforma al Congreso de la República, a que ese Congreso de la República se gane la plata bien, trabajando, produciendo. Porque nosotros ¿Cómo van a lograr eso? Ese un nido de corrupción allá. Por ejemplo, no estamos planteando que haya necesidad de bajarse esos sueldos tan altos que tienen los parlamentarios. Sí. $8.500. $8.500. Por otro lado, que el celular, el carro y todo eso lo paguen de su sueldo. ¿Por qué tiene que el Estado garantizarles eso? Inclusive el conjunto de personas que hacen parte de la unidad legislativa de ellos. De igual manera, nosotros creemos que debe haber una mejor relación entre el Congreso de la República y el gobierno. Entre el gobierno, el Congreso de la República y los que votamos y elegimos. Es decir, nosotros que ya elegidos se olviden de ellas. Claro. Hay que hacer un cambio de enfoque realmente práctico de lo que es el proceso electoral.
me eligen y yo de aquí para adelante es el que determino y hago todo. En Colombia no es reelección, o sea que hay que darse rápido. Sí. Tarcisio, el tiempo lo tenemos encima, pero hay un punto que no quiero dejar de por lo menos mencionar y que tú nos hagas un esbozo muy breve. Colombia es conocida por muchas cosas positivas, importantes, pero también es conocida por muchas cosas negativas, como es el caso de la producción de drogas, narcóticas, quiero decir. La lucha contra el narcotráfico que se declaró cuando el presidente Nixon y Reagan, a través de programas de interdicción, de glifosato, de persecución, de eliminación física inclusive de personas, ha sido un fracaso. Hoy Colombia exporta más cocaína que lo que exportaba hace 20 años. Sí. Entonces, yo creo que lo que yo conozco de Gustavo, porque yo lo conocí cuando estaba allá, él tiene un enfoque alternativo a la política contra las drogas que me gustaría que tú lo esposaras por lo menos. Bueno, en primer lugar nosotros decimos que el narcotráfico allá es grande y es causa de muchos problemas sociales. Las muertes allá tienen que ver mucho con el narcotráfico, claro, la delincuencia. Por otro lado, que han convertido la estructura de los gobiernos, tanto nacionales como regionales, en apéndice del narcotráfico. En eso vamos a hacer una guerra frontal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tratar de rescatar las tierras donde se cultiva la cocaína. La coca, perdón, que es la planta donde sacan la cocaína. Sí, entonces vamos a trabajar por lo que llama una política de sustitución de cultivos. Y para que haya sustitución de cultivos, no es lo que está haciendo este gobierno fumigar, que eso trae problemas con el glifosato. Eso ya es una decisión, nada de glifosato en este gobierno. Entonces, eso de la sustitución de cultivos es darle asistencia técnica, crédito a los campesinos para que definitivamente cambien de cultivos. Allá por la variedad de climas que tenemos podemos hacer ser una potencia también en materia de producción. Y en ese sentido creemos que esa es la tarea. Por otro lado, inclusive por las consecuencias de pérdida de soberanía, el narcotráfico es el que ha justificado la extradición. Nosotros en este gobierno no estamos de acuerdo con que exista la extradición y ese es un tema que ya empezamos a hablar con el gobierno nacional. Sí, porque es un problema que refleja pérdida de soberanía por un lado, pero por otro la incapacidad del sistema judicial. Claro. ¿Y por qué no vamos a ser capaces de solucionar eso? Por eso en el Ministerio de Justicia tiene proyectado el presidente colocar una persona que sabe de eso, pero por otro lado que es capaz de orientar la aplicación de la justicia tratando de eliminar la extradición y por otro lado darle un tratamiento justo al problema de la delincuencia, que es un problema ya, pero fundamentalmente tratando de reivindicar el papel que juega la sociedad colombiana. Yo creo que a nivel de justicia tienen un gran reto el gobierno de Pacto Histórico, de Gustavo Petro y de toda la concertación. Se nos acabó el tiempo con Tarcisio Rivera. Esperamos, Tarcisio está en el país momentáneamente, tiene que ir a cumplir funciones dentro de este pacto, funciones importantes. Tarcisio, te propongo que hagamos luego, vía Zoom, después de la toma de posesión, hagamos un programa desde allá, para que tú nos sigas poniéndonos al día, vamos a decir, con lo que está pasando y cómo van a ir tomando decisiones en todos estos aspectos, todos muy importantes. No, de acuerdo. Y quiero decirles, me voy satisfecho porque tuve la oportunidad de estar en ese encuentro ciudadano el domingo, donde hay como la idea de cómo aquí nos juntamos en medio de las diferencias, las organizaciones políticas que existen aquí, las organizaciones sociales, no para copiar lo que nos pasó a nosotros, porque en política es el peor error, hacer algo, eso no se puede hacer, pero que esta experiencia
fundamentalmente lo llena de entusiasmo es que los cambios se pueden hacer, que la unidad se puede lograr. Y por otro lado, que los anhelos y deseos del progreso, la justicia social, son posibles lograrlos. Y creo que aquí pueden hacerlo. Si aquí dan ese paso de unidad del campo popular, de los partidos que existen aquí, es posible que mañana o pasado mañana nos toque venir aquí a celebrar lo que hoy ustedes comparten con nosotros del éxito que hemos tenido en esta primera victoria parcial que tenemos. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan un buen trabajo, porque no solamente para los colombianos, sino que serán referencia para toda Latinoamérica. Así que les deseamos muchas gracias. Suerte. Alguien decía, el problema no es llegar al poder, claro, sino cómo desarrollar el poder y ser gobierno de manera práctica. Aspiramos a hacer la tarea bien para que eso nos sirva a nosotros, nos sirva a los pueblos de América Latina y el Caribe y le sirva a toda la humanidad de este país, de este continente. Muchas gracias, Tarcisio. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Despedimos a Tarcisio Rivera, parte del gobierno elegido en Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, y la verdad es que nos sentimos esperanzados todos y saludamos a este nuevo gobierno porque, como decía, además de que Colombia necesita resolver problemas muy serios, también podría servir de referente en toda la América Latina. Julio, tú que has sido embajador en Colombia, ¿qué crees que pasará? ¿Hay concertación real? Por lo menos ahora al principio, como yo le decía a él, históricamente las concertaciones no han sido fáciles, pero yo creo que se puede lograr. Bueno, la concertación se logró. Se mantendrá, digo yo, durante todo el gobierno. Se logró y se ganó el gobierno, se ganaron las elecciones. Y Gustavo Petro, que es un político muy experimentado, esta es la tercera vez. Sí, que aspira a la presidencia. Y fue alcalde de Colombia. Fue alcalde de Bogotá. Digo, y senador 2 veces. Sí. Pero senador porque le correspondía. No, senador electo. Electo. Sí, sí. A nadie le corresponde ser senador. No, los expresidentes nada más. Sí, pero ¿en dónde es que les corresponde por haber sido la segunda fuerza en el poder? ¿Es en Chile entonces? Hay en uno de los países, un país sí, que le corresponde. El que queda en segundo lugar asume, sí. Exacto. Pero él fue electo y además fue Chile, entonces. En el 91, bien atrás, él fue de la Asamblea Constituyente, diputado constituyente, que redactó la actual Constitución. Es decir, es una persona que a pesar de su relativa juventud, Gustavo tiene 62 años, tiene muchísima experiencia política, ha estado siempre en todos los debates y las negociaciones políticas en Colombia. Ha sido desde el 91 cuando el M-19 entregó las armas y negoció la nueva constitución, el proceso constituyente. Ha sido siempre un político democrático, es decir, del proceso electoral. Pero evidentemente Colombia es un país muy complejo, muy complejo. Aquí vimos 2 o 3 cosas, pero nos faltaron muchísimas más. Es un país con un potencial gigantesco. Hay que decir que es el segundo país de habla hispana del mundo, después de México, más que España. España es el tercero. Sí. Y creo que está casi empatado con Argentina, más o menos. México y Colombia. Es un país que tiene una característica que en Sudamérica nada más la tienen ellos, en Sudamérica, y es que tiene costas en el Caribe, que es parte del Océano Atlántico, y en el Pacífico. Tiene una gran diversidad de regiones, de climas, de culturas, etc.
Y entonces, poder coordinar todo esto ha sido muy difícil. En Colombia, yo los refería en el desarrollo de la entrevista, en el año 1948 hubo una tragedia que duró prácticamente 60 años, que fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desató una guerra civil que duró 10 años, hasta 1958, cuando se constituye el acuerdo que se llamó el Frente Nacional entre los liberales y los conservadores, que durante 20 años más se repartían la jefatura del Estado y los ministerios, y ahí fue el derivado de ese conflicto civil de los años 50, fue lo que dio pie al surgimiento de otras insurgencias, como fue, por ejemplo, el famoso Manuel Marulanda Vélez, que fue el jefe de la FARC. Sí. Él venía de la guerrilla liberal, del Partido Liberal, de esa guerra civil de los 50. Sí. Entonces, Colombia ha tenido un conflicto armado prácticamente hasta los acuerdos de paz del presidente Santos, que resolvió gran parte de esa insurgencia, particularmente la FARC, pero hubieron remanentes que quedaron, otros pequeños grupos, disidencias, inclusive internas en la FARC, que es un reto muy grande. Por suerte, el trabajo de establecer la base de los acuerdos y la que ellos llaman la Jurisdicción Especial de la Paz, la JEP, que es una jurisdicción judicial especial para los casos de las personas, tanto del gobierno como de la insurgencia en el conflicto armado. ¿Y desde cuándo existe esto, Julio? Desde los acuerdos de Desde Santos. los acuerdos de Santos solamente. Sí, sí. No, pero existe ya para todo el porvenir. todo lo posterior. Y juzga lo anterior también. Y juzga lo anterior. A pesar de todo ello, Colombia tiene una gran cultura democrática. Es decir, democrática con las imperfecciones de corrupción, de clientelismo, etcétera, que también lo hay aquí. Nosotros no somos una excepción. Pero el presidente electo, Petro, ha tenido muchas experiencias con distintos grupos y coaliciones de cómo manejar el asunto. Fíjate, el canciller designado es un hombre que viene del Partido Conservador. Sí, eso le ha dado mucha estabilidad. El ministro de Hacienda es un economista que viene de las Naciones Unidas, de la CEPAL y de Columbia University, o Campo. Sí. Gaviria finalmente no lo han tomado en cuenta. César Gaviria se decía que... Pero que hay mucho Gaviria. En Colombia hay mucho. El que fue presidente. Sí. Bueno, él es presidente del Partido Liberal. Sí. Y ya está muy viejo. Eso pensé yo. Sí. Pero cuidado entonces si es un hijo. Hay otro que se llama igual que él, que es del Polo Democrático. Como yo le decía fuera de cámara a Tarcisio, hay una serie de apellidos, por ejemplo, Uribe, Vélez, Rivera, ese me decía, Gaviria, que son típicamente colombianos pero ellos regiones decían que era el expresidente, se ha mencionado mucho. Lo que pasa es que lo que pasa es que Petro, y él, incluso él lo dio a entender, pero no lo dijo con palabras. Sí. Petro ha llegado a acuerdos de gobernabilidad con el Partido Conservador, con el Partido Liberal y con el partido que era del presidente Santos, que se llama Cambio Radical. Ellos se declararon en el Congreso independiente, como él explicó, que hay 3 categorías, y negocian cosas puntuales.
Porque el país va a necesitar mucha cordura para manejar este proceso de transición. Pero hay algo muy importante. La corriente política que apostaba a la violencia y a la guerra, encarnada por el expresidente Uribe, perdió. Perdió y perdió de mala manera. Perdió porque ni siquiera llegó a la segunda vuelta. No, de hecho, los dos que llegaron fueron ofreciendo cambios. Que eso Sí, fue pero también que muy este señor significativo. Hernández es un outsider. Sí, por Es eso. alguien que no era ni del partido de Uribe, Ajá, ni del liberal, ni del conservador. Ni del centro. Pero fíjate que fue muy significativo que los dos que llegaron a la segunda vuelta lo que ofrecían era todo lo contrario, Todo o lo sea, contrario. cambios. No se quería más de lo mismo, No, eso quedó claro. No, y además hay que tener en cuenta que Colombia ha vivido antes de la pandemia, justo antes y después, durante la pandemia, en el 20 y después, ahora en el 21, el año, unas movilizaciones sociales terribles. El presidente Iván Duque cometió un error gravísimo, que fue meter una reforma fiscal en medio de la pandemia más fuerte. Y lo pagó caro. Lo pagó muy caro. Lo pagaron todos los colombianos. Sí. Porque las y hubo protestas fueron muertos, terribles. hubo casi 50 muertos en las manifestaciones, hubo mucha violencia de parte de la unidad antidisturbios de la policía. En fin, yo creo que el caso de Colombia, yo que vivía allá había una juventud muy apática, que no quería saber, no, eso es la guerrilla y esto. Pero la juventud urbana, que es un país mayoritariamente urbano, lo que quería era una solución personal e individual de los problemas. Ya se dieron cuenta que si no se involucran en política, no van a lograr nada. Y esto es lo que despertó ese gran movimiento que se acopló, además, en el pacto histórico, que lograron un acuerdo. Tú piensas lo que tú quieras de la política, del mundo, del sexo, de esto, pero es el programa que acordamos es lo que nos guía. Y yo creo que ahí es que está la argamasa del gobierno de Petro, es decir, respetar el programa. Yo creo que sí, y hasta ahora lo ha demostrado. Bueno, vamos a esperar que comience, como siempre he dicho yo. Ahora, Julio, un tema interesante, y te lo pregunto a ti, habría que tener dos interlocutores aquí, no uno, como tengo aquí a Julio. Y lo digo porque Julio siempre ha sido un abanderado a que la política de la explotación de petróleo acaba con los pueblos. Este señor, Gustavo Petro, también ha sido esta parte muy importante de lo que es su programa de gobierno. ¿Cómo tú crees que se daría esta transición? Porque tenemos dos cosas importantes. Tenemos el cultivo de la coca, que también se va a ir sustituyendo, y tenemos la explotación de petróleo, que si bien no es que Colombia tiene una explotación enorme para exportar ni nada de eso, pero es un productor importante. Y carbón. Entonces, primero para consumo nacional y también para exportación. Entonces, en un país donde se necesita tanto dinero para hacer reformas sociales, ¿tú crees que será posible o ya esto será a largo plazo? Pero él lo ha vendido como algo inmediato. Él lo ha vendido como una opción de política. Evidentemente que los cambios tú no lo haces de la noche a la mañana. Son perjudiciales si lo haces así. Pero evidentemente lo que él ha criticado es que el modelo económico en Colombia ha dependido, igual que en Venezuela peor todavía, de las rentas petroleras. Absolutamente, que ese es el problema. Ese es el problema. Entonces no se ha apostado por una economía más diversificada, diríamos, y limpia, renovable, limpia y verde, que tienen todo el potencial. Tienen todo el potencial para poder hacerlo. Tienen tierra, tienen agua, tienen gente, tienen todo. Ha dicho inclusive que no va a haber cero exploraciones nuevas y explotaciones. Entonces, yo creo que lo principal es lo que tú has dicho ahora, es dar opciones y potenciar nuevos cultivos, nuevas, pero no parar. Tiene un programa que le dice el oro verde, sí, que tiene sus problemas también, que es apostar por el aguacate. Bueno, el aguacate que para todo es bueno.
para todo, menos para el consumo de agua. Julio, menos para el consumo de agua, que es muy importante. Y una cuña, tú sabes que se hacen jugo con aguacate, es muy bueno. ¿Tú lo comes? Rico, el jugo verde Pero uno mira, le echa en aguacate, es en buenísimo. Brasil, que a mí me llamó mucho la atención, en Brasil el aguacate es un postre, Sí. como si fuera mango. Sí. Ellos te lo sirven con la cáscara, lo parten en dos y le echan azúcar. Wow, pero hay que Y probarlo. no, y el jugo y el helado. El jugo es El riquísimo. helado de aguacate, ¿tú no lo has probado? Es que es ese una no lo he fruta, probado. es una fruta. Bueno, las señores, prueben el jugo verde con aguacate, es riquísimo y le da como una cohesión al jugo. Delicioso. Pues explícanos un poco eso. Por ejemplo, ellos apuestan por el cultivo de aguacate, que ha subido de precio, por cierto. O sea, lo que quiero decir es que es un alimento, una fruta muy codiciada. Además es excelente para la salud, pero tiene el problema Del alto consumo de agua. Sí. Evidentemente, donde hay mucha agua se puede desarrollar. Colombia tiene mucha problema. agua. O sea que no es un Le problema sobra. para Colombia. Eso es una de las cosas que sobran en Colombia. Solo el río Magdalena, de una orilla a la otra, hace horizonte. Imagina, además la selva, que Hace eso también, horizonte. wow. Y uno de los grandes ríos afluyentes del río Amazonas es el río Negro, que viene de Colombia. Sí. Colombia tiene agua, tiene tierra, tiene gente trabajadora. El problema es cambiar la orientación. Y hay un tema muy importante, y es que esa oligarquía que en Colombia ha gobernado por 150 años, con otros pequeños cambios que se han venido produciendo, no ha permitido el desarrollo de otras alternativas. Y la violencia que ha conocido la sociedad colombiana casi desde su nacimiento, violencia extrema con relación a otros países de América Latina, porque en todos los países hay violencia, hay delincuencia. América Latina es el continente o el subcontinente más violento del mundo, más que África, más que el Medio Oriente. Más que el Medio Oriente. Más. ¿Cómo va a ser? En el Medio Oriente no hay delincuencia. Pero hay muertos por terrorismo. Exacto, pero hay mucho y guerras. terrorismo. No, ya no hay casi. Y la violencia social. Lo que hay mucho en Medio Oriente son dictaduras, que es otra cosa. Sí. Que es otra cosa. Pero la violencia de eso, de que tú sales a la calle y te asaltan, tú no encuentras eso. Ahora, tú sabes que las democracias latinoamericanas se han caracterizado porque más que controlar la violencia, la han, no estimulado, porque no son las democracias que la estimulan, pero la han permitido. Sí. Eso es Hay un mal, muchos casos. que cuando había dictadura, cuando era, claro, no queremos por eso que vuelva la dictadura, claro, sí. pero no había esa violencia en las calles. No la hay. Entonces, yo pienso que, diríamos, mantener 25 o 30 organizaciones unidas en torno a un gobierno es difícil si no hay un compromiso con relación al programa de que ejecute ese gobierno. Pero no un programa para como muchos gobernantes hacen, que presentan el programa y se olvidan de él. No, eso fue en ese momento, yo creo que la gente debe de adaptarse a las circunstancias, y se olvidó del programa. Y eso es lo que desprestigia a los políticos. Por supuesto. Por eso yo confío mucho en que ese programa, que no es un programa radical, hay cambios importantes y profundos. Por ejemplo, el de la reforma agraria, que en Colombia es fundamental. Hay una sola persona que tiene 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas son como 3 millones, 500.000 tareas. No, pero dímelo eso es como decir, como qué sitio aquí. No, 3 millones y medio de tareas. Es que no me imagino cuántos son 3 millones y medio de tareas. Muchísimas. Eso es lo que te digo. Es decir, porque Colombia es un país muy grande también. Pero entonces hay millones y millones y decenas de millones de trabajadores del campo, de campesinos, que no tienen nada. No tienen un metro de tierra.
Entonces, ese problema que muchos países lo solucionaron en el pasado en Latinoamérica, en Colombia sigue vigente, porque los conflictos ¿Cómo armados... que se llama en Colombia eso? Que el distrito 1, 2, 3 y 4, ¿cómo que se llama esa palabra? En Colombia hay... Tú dices los departamentos. No, sí, pero tiene otro nombre. He hablado con varios colombianos que me lo han explicado. Que son como... Estratos. Los estratos. No, los distritos no. Ok, los estratos. Entonces, si tú naces en el estrato 1 o en el 5, te es muy difícil pasar de un estrato a otro. El estrato 1 es el de más alto ingreso. Exacto. Que aquí al revés. Sí. El quintil 1 es el más bajo y el más alto es el 5. Me parece muy injusto que si una persona, y nada más nos quedan 2 minutos, por eso te corté un poco ahí, Julio. Me parece muy injusto que si una persona nace en el quintil más bajo o en el estrato más bajo, sea casi imposible pasar a otro, porque entonces la vida no tiene... resuelve eso? Un sistema de educación pública gratuita, masivo y de calidad. Sí, exacto. Ese es lo único. La única escalera social que te permite pasar de un estrato a otro. Sí, eso es verdad. Por eso es que los pueblos deben de basar sus programas de gobierno en el desarrollo educación, que tiene que ver casi el 60% con la educación. Se nos acabó el tiempo, Julio, pero tu camisa se ve verde. Enfoquen a Julio. Verde. Muy linda que se ve. Digo, es bonita, pero se ve verdosa. Es una chacabana. Sí. Bueno, amigos, gracias a Julio por traer a Tarcisio Rivera, dirigente del gobierno del Pacto nuevo, Histórico. Del Pacto Histórico colombiano. Y a ustedes, él fue... Yo le iba a preguntar un poco de su historia, pero no. Él fue dirigente sindical de lo que él en Colombia, el equivalente aquí a la ADP. Sí, de maestros. Él era del sindicato, vamos a decir, de maestros. Sí, de maestros. A lo equivalente. Pero mira, hablando de educación precisamente. Sí, y ahora forma parte de un movimiento que es por la constituyente electa, popular, algo así. Muy bien. Él no es del partido de Muy Petro, bien. pero viene de todo ese proceso. Pero justamente eso es lo interesante, que no todos los que están sean del partido, sino que sean de movimientos que pueden ayudar a que sea un éxito el gobierno. Señores, será hasta la próxima.